Buenos días, Pilar. ¿Por qué decidió crear la Fundación Alborada y qué es lo que le llevó personalmente a construirla? Buenos días, Beatriz. Pues mira, la Fundación Alborada realmente existe desde hace unos 17, 18 años. En un principio se inició con un objeto que era tratar a personas con problemas de adicción, de cualquier tipo de adicción, de drogas, pero también de adicción al sexo, de adicción a la comida, de adicción a las emociones. Estuvimos durante unos 8 años tratando personas con problemas de adicción y rehabilitamos incluso a 400 personas que me consta que hoy día están bien. Después, bueno, pues precisamente por un tema personal mío, afectada de una patología que llamamos sensibilidad química múltiple, que a lo largo de la conversación estoy segura que saldrá porque tiene mucho que ver con la medicina ambiental, que es lo que vamos a tratar, pues bueno, pues padecí esta sensibilidad y eso hizo que tuviera que interrumpir mi actividad con respecto al tema de las adicciones y decidir, por el vacío que existía precisamente en nuestro país, el conocimiento de este tipo de patologías, pues decidí que cambiar el rumbo de la fundación y dedicarme más sobre todo a este bueno, pues al estudio de la medicina ambiental y todas sus patologías. Esto ha sido aproximadamente, pues me parece que fue hace unos 9 años, perdona, que hicimos este cambio. Y bueno, y desde entonces pues me dedico sobre todo a trabajar con la medicina ambiental. ¿Cuáles son las patologías con causa ambiental que están demostradas al día de hoy? Bueno, se hablan de realmente muchas enfermedades, muchas de ellas, la mayoría son multicausales, no solamente es, por supuesto, agentes, sustancias tóxicas, ¿no?, con las que estamos en contacto de forma cotidiana, pero sí que podemos hablar de como uno de los detonantes principales o una de las causas principales, precisamente estos tóxicos. Estamos hablando de enfermedades como, bueno, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, Alzheimer, Parkinson, muchas enfermedades autoinmunes, TEA, los trastornos del espectro autista, hiperactividad, alergias, asma, es decir, multitud de ellas, es un abanico de diferentes patologías que tienen como denominador común el detonante, los agentes ambientales tóxicos con los que estamos en contacto de forma cotidiana. ¿Cuáles son los principales agentes tóxicos a los que estamos expuestos en este momento en nuestra sociedad actual? Bueno, la lista realmente es interminable, o sea, estamos hablando de que se han liberado del mercado más de 100.000 sustancias tóxicas y potencialmente tóxicas, ¿no? Es decir, que se supone que están en dosis legales, en dosis seguras, y realmente no es exactamente así. Pero bueno, podemos hablar de sustancias que se utilizan, por ejemplo, en las casas, en muchos materiales de la construcción, se puede hablar de muchos, por ejemplo, cosméticos, productos de limpieza, de higiene personal, de productos, la ropa, muchos materiales que se utilizan, por ejemplo, también en las viviendas, como pueden ser pinturas, como pueden ser pues disolventes, el cloro, que se utiliza muchas veces en las piscinas, es decir, realmente es una lista interminable de los que podíamos hablar. ¿Y la ciencia, que sabe que estas sustancias están en el sistema, ¿no?, en la biosfera? Es decir, ¿por qué no hay una llamada de emergencia, de alerta por parte de la ciencia? Hay algunos que consideran que está plegada a los intereses de la industria. ¿Es cierto que hay esa conveniencia? A ver, la ciencia, sí, efectivamente la ciencia está preocupada, es decir, precisamente con respecto a una serie de tóxicos como son los llamados disruptores endocrinos, como el bisfenol A, que estoy seguro que habéis oído hablar todos, porque está muy ahora mismo en boga hablar sobre esta sustancia, ¿no?, que se utiliza en los plásticos y que realmente ya está prohibido en Canadá y está prohibido en Francia. Bueno, pues lo que se está produciendo, por ejemplo, con todos estos productos es que ya hay un comité científico, de hecho nombrado por el Parlamento Europeo, en el cual está realmente haciendo estudios científicos muy rigurosos, que lleva haciéndolos desde hace 16 años, y los está presentando para exigir unas nuevas normativas y para que realmente el ciudadano a pie esté realmente protegido, ¿no? Entonces, es decir, hay muchas personas de comités científicos que de verdad están preocupadas. El problema es que hay demasiados intereses que hacen que efectivamente esto salga a conocer.
De hecho, con todo esto que está ocurriendo últimamente, con lo que te cuento del bisphenol A y de los disruptores endocrinos, cuando ya el Parlamento Europeo ha nombrado, ¿no?, en un consenso de unos 100, algo más de 100 científicos para que realmente hicieran este tipo de normativas, pues han aparecido una serie de toxicólogos prestigiosos, incluso editores de unas revistas bastante conocidas en el mundo científico, pues bueno, de alguna forma diciendo que esto era un alarmismo, que realmente no era cierto, intentando minimizar todo lo que se había hablado sobre esto, ¿no? Entonces realmente ha habido una respuesta de indignación por el resto del mundo, de este mundo, ¿no?, de científicos, que diciendo y exigiendo que estos toxicólogos, por favor, dijeran exactamente si tenían algún tipo de vínculo con la industria y si tenían algún tipo de interés, y que declararan realmente que no existían conflictos de intereses. Bueno, pues realmente sí que lo sabía. De hecho, 4 de ellos ya han dimitido y algunos de ellos ya se están diciendo la vinculación que tenían con intereses y cómo habían sido pagados por diferentes industrias. Eso es algo que ya se sabe, o sea, ya incluso se va a publicar. Incluso el doctor Nicolás Olea, que es una de las personas que conoceréis, ¿no?, y que está metido precisamente en este comité, como el doctor Rodríguez Farré, pues realmente son personas que están viviendo esto y estamos viviendo está absurdo, ¿no? Y realmente esto es algo tan increíble como es posible que haya estos intereses que estén permitiendo que nos estén envenenando, porque realmente es eso. Y David, frente a Goliat, ¿no?, ¿realmente podremos contra los intereses de una industria tan implantada a nivel global y a nivel mundial? ¿Realmente tenemos posibilidades de que no nos envenene, nos sigan envenenando la vida? Bueno, Beatriz, ¿qué hizo David? Realmente ganó. Es decir, ¿por qué? Porque también fue una persona inteligente y precisamente supo cómo hacerlo. Creo que eso es lo que creo uno de los mensajes importantes para que la población sepa que está en sus manos también la responsabilidad, que Goliat realmente se derrumba cuando cada uno de nosotros tomamos nuestro verdadero poder, cuando cada uno de nosotros somos capaces de responsabilizarnos de nuestra salud, de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que respiramos, cuando cada uno de nosotros somos capaces de indignarnos ante lo que está pasando y exigir que nos protejan, exigir normativas, exigir información. Entonces eso es verdaderamente la fuerza. Entonces yo creo que ahí es cuando si realmente hacemos eso, nos podemos volver tan molestos, que al final podemos dar en el blanco y lograr que realmente parte, por lo menos, de algunas instituciones, pues de verdad tomen medidas serias y rigurosas ante esto. ¿Qué es la sensibilidad química múltiple? Esta enfermedad que mucha gente considera que son problemas mentales de las enfermas, pero por lo visto ya tiene diagnóstico, ¿no?, aunque la OMS todavía no acaba de reconocer que sea una enfermedad con una etiología orgánica, ¿no? Cuéntanos qué es la sensibilidad química múltiple. Bueno, quizá importante que sepáis algunos datos, ¿no? Como por ejemplo, quizás es importante ponernos un poco en el panorama de la historia de la medicina, ¿no? Como enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple tardaron 14 años, se ha tardado 14 años en ser reconocida. Es decir, el que no se reconozca una enfermedad no quiere decir nada más que eso, que no está reconocida, pero no que no exista, es diferente, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, pues como la esclerosis múltiple era una enfermedad que se producía de una forma a ciclos, como que entonces se pensó que era una especie de catatonia periférica en la que, bueno, pues como una persona podía estar en una silla de ruedas en un momento determinado, pero luego se podía levantar, pues hasta que se averiguó exactamente qué es lo que estaba pasando, esos 14 años, esas personas fueron tachadas de personas histéricas y de personas con problemas psicológicos y se derivaban al psiquiatra. Eso está ocurriendo continuamente, es decir, estamos ante un nuevo paradigma y lo que está ocurriendo es que todas estas enfermedades todavía no están reconocidas porque todavía no son conocidas, porque todavía no están estudiadas y además, bueno, pues tenemos el factor que complica todo mucho más, que hay unos intereses que realmente interesa que no se sepa, porque otras enfermedades, si vamos a conseguir unos fármacos o vamos a conseguir ciertos medios, ¿no?, y ciertos factores que van a ayudar y que de alguna manera va a haber económicamente una cierta rentabilidad y una cierta compensación, pues por supuesto que sí que normalmente hay mucha facilidad para que se conozca, pero no ocurre lo mismo, ¿no?, en estos problemas. Son enfermedades que realmente tienen que ver con procesos, sobre todo, que se caracterizan por procesos inflamatorios, degenerativos,
crónicos y de hipersensibilidad. Entonces, todos ellos abarcan una serie de características en común y como simplemente no las hemos estudiado en nuestra carrera de medicina, en la facultad, pues se considera que no existen, pero nada más que es eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que los verdaderos científicos, que son los que de verdad saben que la vida es un misterio, que el ser humano no está hecho y terminado, sino que está en continua evolución, que las enfermedades son emergentes, que aparecen nuevas, que aparecen cambios, el verdadero científico solamente dice simplemente hasta aquí llegamos y no sabemos más, pero nunca es capaz de negar algo porque simplemente no lo conozca. Es decir, no es competencia de la ciencia decir si algo es verdad o no es verdad, solamente es decir hasta dónde hemos observado y hasta aquí hemos llegado. Entonces, ese cambio de paradigma también es un cambio de pensamiento en el científico para que la ciencia no se convierta en un poder más, en una mafia más, en algo que realmente esté produciendo el control, como ha ocurrido con la religión, como ha ocurrido con otros muchos poderes, ¿no? Con la política. Pues realmente es muy importante que en este nuevo paradigma seamos capaces de luchar, seamos capaces de abrir nuestra mente y pensar que no está todo, que todavía no es conocido y que de hecho la ciencia se ha ido corrigiendo ya continuamente. Eso lo sabemos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces esta enfermedad, por ejemplo, la sensibilidad química múltiple, es una enfermedad que ya es reconocida en algunos países. Es reconocida en Austria, es reconocida en Alemania, en Japón. ¿Qué quiere decir? Como enfermedad física, además. ¿Qué quiere decir? ¿Que el alemán es diferente al español? Es decir, y está clarísimo que son temas burocráticos, sin más, que todavía no está en la clasificación internacional de enfermedades, por eso la Organización Mundial de la Salud todavía no la reconoce. Eso es un problema de tiempo, exclusivamente es un problema burocrático, de tiempo, de intereses. En España hoy día existe un consenso en el Ministerio de Sanidad y bueno, y esto se ha repetido a lo largo de la historia. ¿Qué ocurrió cuando, por ejemplo, con el paradigma de las enfermedades infecciosas? No sé si os acordáis, pero el primero fue Semmelweis, que realmente era un obstetra, y cuando dijo que había disminuido el índice de mortalidad porque se lavaban las manos, ¿no? Y que sus pacientes morían menos, y había notado eso, pues realmente fue denostado, criticado y abandonado, y de hecho murió muy joven y realmente fue muy duro, muy difícil, y después más adelante pues realmente se ratificó todo aquello que él dijo. Es decir, esto es así que ocurre continuamente. Estamos en ese momento en el que estamos abriendo un nuevo paradigma, en el que estamos en un momento de crisis, en el que estamos en un momento de planteamiento, y todas las personas que abrimos este campo se nos tacha de pioneros, vanguardistas, locos, iluminados, lo que quieras, como se ha ido a lo largo de la historia de la humanidad, tachando a las personas que son capaces de romper los moldes de lo conocido y los límites donde nos hemos quedado. ¿La medicina ambiental formaría parte de esa punta de la vanguardia, de este cambio de paradigma en la medicina? Sí, por supuesto, y además, bueno, una buena noticia es que incluso la Asamblea del Parlamento Europeo, ya en el año 2009, ha reconocido a la medicina ambiental como una disciplina médica transversal y de alguna manera insta a que se preparen a los profesionales y de la medicina para que realmente conozcan, ¿no?, estos. ¿Qué es lo que quiere decir transversal? Creo que es muy importante que se entienda, porque realmente la medicina ambiental no es una especialidad más, ni debería de ser una especialidad más, sino que realmente lo que hace es enriquecer todas las demás especialidades. Es decir, si el neurólogo sabe que hay una serie de tóxicos, de sustancias tóxicas que están produciendo enfermedades que tienen que ver con su especialidad, pues lógicamente lo que va a hacer es enriquecer y dar un mayor conocimiento a lo que él puede hacer, ¿no? Si el endocrinólogo sabe también que hay una serie de pesticidas, por ejemplo, que directamente pueden hacer daño al tiroides, a la glándula tiroides, pues conocer eso lo que va a hacer es enriquecer. Entonces, es decir, que esto no es una especialidad más independiente de todas, sino que lo que hace la medicina ambiental es enriquecer lo que ya se conoce hasta ahora y dar algo que para mí es vital y necesario, que es sentido común, volver a recuperar el sentido común que lo hemos perdido, porque el pensar que hay una serie de sustancias tóxicas, que estamos realmente rodeados de miles y miles de ellas y que no se han demostrado que sean buenas para nosotros, es decir, que no se ha demostrado su inocuidad. El pensar que realmente eso es algo que nos pueda dañar es algo que no hace falta ser médico, o sea, con el sentido común tendría que realmente servir. Háblanos de una metáfora que me parece muy poderosa para explicar lo que significa estas nuevas enfermedades, ¿no? La metáfora está del
del canario de la mina, ¿no? Es decir, que creo que describe muy bien el peligro o el aviso, ¿no? O la advertencia. Sí, una de las cosas que yo creo que ha ocurrido, ¿no?, y que es un error, es cuando hablamos de adaptación, todo el mundo tiene identificado la adaptación con ser más fuerte. Nos adaptamos, ya viene de Darwin, ¿no?, esa capacidad de adaptar, de que gane el más fuerte, ¿no?, y la competitividad. Y realmente eso lo tenemos, yo creo que ya muy integrado, ¿no?, en nuestras propias células. Entonces es algo que para mí fue algo que me ayudó muchísimo a través de la medicina ambiental, ¿no?, volver a recuperar esa capacidad de decir cuidado. La capacidad de adaptación es algo importante, pero como algo agudo en un momento determinado que nos puede salvar de una situación, pero nunca en el tiempo, nunca algo que se cronifique, porque lo que nos hace es destruir nuestra capacidad de alarma, todo nuestro estado de alarma. Es decir, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, ¿no? Si nosotros ponemos una rana en un envase de agua, ¿no?, seguro que lo habéis oído en algún momento, y tenemos a una temperatura tibia y vamos subiendo todos los días 1 grado, la rana se va adaptando, aparentemente es maravilloso, se va adaptando a la situación, qué fuerte es, pero llega un día que cuando llegamos a 50 grados la rana se ha dormido y se ha muerto, mientras que si esa misma temperatura tú pones una rana, inmediatamente tiene su sistema de alarma despierto y sale, da un salto y se va. Es decir, esa capacidad de reacción que es tan importante. Entonces es ese equilibrio, eso, poder adaptarnos en un momento determinado, por un momento agudo, porque si no nos moriríamos ante cualquier cambio que pudiera ocurrir en el medio, pero siempre para una situación que durara poco en el tiempo para después volver a recuperar nuestro sistema de alarma. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que como el sistema de alarma se ha adormecido, pues es cuando una persona empieza a fumar y tiene, imagínate, tos y náuseas y se marea, y sigue fumando y eso desaparece. Uno dice, uy, qué bien me sienta, ya no noto que me hace daño, ya realmente qué fuerte estoy. Lo que ha ocurrido es que al dormir esa capacidad de alarma, lo que ha hecho ha sido que ese tóxico entre, nos invada y al final tengamos un cáncer o tengamos otra enfermedad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque precisamente lo que está ocurriendo y lo que ocurre, por ejemplo, con la sensibilidad química múltiple y con esta frase tan bonita, ¿no?, de los centinelas de la vida, ha sido precisamente eso. Es decir, lo que hacen los centinelas de la vida es volver otra vez a dar una alarma, despertar este sistema de alarma, que es lo que hacen las personas con sensibilidad química. En un momento determinado su cuerpo está tan cargado, tiene tan la carga tóxica dentro de su organismo, que dosis pequeñísimas pueden ser un detonante para tener reacciones muy elevadas, muy severas, ¿no?, a veces muy intensas. Pero ¿qué hacemos con eso? Lo que conseguimos de alguna forma es despertar otra vez esa capacidad de decir qué está ocurriendo, y entonces estamos dando un aviso, se está dando un aviso, como aquellos pajaritos de las minas de Asturias, que cuando el gas grisú ya llegaba un momento en que los pajaritos morían, salían, pero los mineros no se quedaban ahí. Es decir, decían, cuidado, que si han muerto los pájaros es un aviso, vamos a salir nosotros. ¿Qué pasa? Las personas con sensibilidad química múltiple son esas personas que están demostrando vínculo de causa-efecto con los tóxicos y con lo que está ocurriendo. Quiere decir que ese momento tendría que ser el suficiente alarma para que la sociedad dijera, ¿qué está ocurriendo? Vamos a salir corriendo, vamos a tomar medidas. Pero tristemente los mineros eran más inteligentes y salían de las minas haciendo caso a los pájaros, y creo que nosotros, por muchos motivos, incluso por los intereses, vuelvo a repetir, no está ocurriendo lo mismo y nos seguimos quedando ahí adaptándonos y pensando, a mí no me va a tocar, solamente es a unos cuantos. Cuando estamos hablando precisamente que la sensibilidad química múltiple, se ha hablado de un 0,5%, de un 1%, y ahora se habla de un 15%, de hasta un 15% en diferentes grados, es decir, de grados leves, moderados y severos, pero se está hablando ya de un 15% de la población. 72 millones de americanos fueron las últimas cifras que nos han mandado afectados de sensibilidad química, y muchos de ellos no se conocen, y mucha gente que lo tiene no sabe que lo tiene, ni siquiera sabe, porque todavía no hay suficiente conocimiento como para que puedan darse cuenta realmente de lo que les está ocurriendo y ponerle nombre, ¿no?, a lo que les está pasando. ¿Hay solución para los que ya están, además de la prevención, que me parece una línea muy necesaria, para los que ya tienen el problema, la carga tóxica en su organismo les está debilitando la vida? ¿Hay soluciones en España para estas personas, este 15% en distintos grados de desarrollo?
Bueno, cada vez hay más personas que son capaces de diagnosticarlo, pero de tratarlo realmente todavía hay pocas personas que lo hacen. Nosotros en la Fundación llevamos ya hace tiempo invitando a profesionales de la medicina para que en las diferentes provincias de toda España puedan poner pequeños centros, bueno, pues con el conocimiento que nosotros realmente nos lo traemos de Estados Unidos y de Europa, con personas que llevan mucho tiempo, ¿no?, con la experiencia. Y realmente son tratamientos muy eficaces, son tratamientos que ayudan a mejorar mucho, porque de entrada lo que se hace es un proceso en el que primero se conciencia a la persona del tipo de alimentación. Normalmente ayudamos a que cambien sus hábitos, y lo que después nosotros solemos hacer es poder valorar los focos tanto a nivel de amalgamas de mercurio en la boca, analizamos el pelo, la orina, la sangre, la grasa, incluso haciendo biopsias, y podemos ver la carga tóxica que puede haber, y luego iniciamos un proceso para ayudar al organismo a desintoxicar, a reponer el sistema, a reforzar el sistema inmunológico, a intentar disminuir las reacciones que se producen. Y realmente lo que es impresionante es cómo es realmente estas personas afectadas, ¿no?, y que te pasan por todo este proceso, es un cambio de vida, pero lo que recuperan no solamente es su salud, sino un nivel de conciencia mucho mayor, en el que luego es como una onda expansiva, que todo su entorno va aprendiendo a alimentarse mejor y a ser mucho más consciente de todo esto. De hecho, tú eres un ejemplo de esa onda expansiva, ¿no? Sí. ¿Lo sufriste en carnes? Sí, la verdad que en mi caso, bueno, pues no daba nadie nada por mí, prácticamente, vamos, estaban ya esperando que en cualquier momento me muriera, ¿no? De hecho, cuando yo me fui a Estados Unidos, que ya, bueno, pues ante la persona, el William Rea, ¿no?, padre de la medicina ambiental, que llevaba 30 años, y cuando llegué allí me dijo que no sabía siquiera si iba a poder hacer algo por mí. Y realmente, bueno, fue muy duro, ¿no?, cuando escuché eso, pero bueno, me ha llevado, después me recuperé tras la lucha de día tras día. Mi carga tóxica era elevadísima y prácticamente me decían que era inviable con la vida, pero bueno, hoy estoy aquí como una onda expansiva, efectivamente, haciendo ruido y ruido lo que puedo, hablando, divulgando y diciendo la verdad, mi verdad, la que sé que realmente puede ayudar sobre todo a los niños, a nuestras generaciones futuras. Y bueno, y poniendo mi pequeño granito de arena, como todas las personas valientes, creo que como tú y como hace mucha otra gente, pues nos atrevemos, ¿no?, a decir la verdad. Bueno, tenía una pregunta así más trascendente, ¿no? Sobre ¿Cuál? Dime, tú, tenemos algo trascendente si quieres. No, sobre todo qué es la naturaleza, porque yo creo que el nuevo paradigma de la medicina se basaría en una nueva concepción de lo que es el hombre y lo que es la naturaleza, ¿no? Sin duda. Entonces, yo, mi frase, una de mis frases favoritas que más me hacen reflexionar y que más me inspira en mi día a día, es realmente la que dijo Carl Sagan: el hombre es el guardián del sentido del universo. Es decir, es una belleza impresionante, ¿no? Pero no solamente una belleza, y de una profundidad. Claro, cuando yo veo cómo muchos de estos tóxicos lo que hacen es alterar nuestros neurotransmisores, que curiosamente los neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, es el que vehiculiza nuestra capacidad de atención, la dopamina, nuestra capacidad creativa. Es decir, ¿qué están haciendo todos estos tóxicos? También impidiendo la libertad del ser humano, ¿no? Porque realmente, bueno, pues nos están impidiendo esa conexión verdadera que existe con la naturaleza, y nos ha separado. Y yo creo que otra de las cosas más bonitas que yo he aprendido a través de la recuperación, ¿no?, de mi salud y de la inmensa gratitud que sentí hacia mis células, porque yo soy una persona muy inconsciente, aquí donde me ves, a base de este palo tan grande realmente he podido darme cuenta de todo esto, pero yo era una persona, bueno, fumadora, que utilizaba colonias, que utilizaba todo tipo de productos, que hoy día ya sé lo que son capaces de hacer, ¿no?, pero en aquel momento lo desconocía. Y a través de esto que me ha ocurrido, realmente ha sido un despertar, ha sido un sentimiento de gratitud hacia mi cuerpo, decir: ¿cómo me habéis aguantado? ¿Cómo me habéis soportado estas 60 trillones de células que estáis aquí, que sois realmente los que habéis podido, los que hacéis capaces, ¿no?, de que yo hable, que piense, que camine, que mi corazón lata, y que realmente os haya machacado, que es lo que está ocurriendo hoy día, ¿no?, cómo se les está realmente dañando. Y ese estado de gratitud que sentí, pues es el que realmente ahora todavía llevo conmigo y me hace haber recuperado la naturaleza dentro de mí, la conexión con la naturaleza. Y bueno, y realmente quizá se nos ha quedado un poco también hablar un poco de la epigenética, que fue una de las cosas que a mí más me
también más me sorprendió porque, claro, eso de que todo está en los genes, eso de que no tenemos ninguna libertad, de que nosotros venimos con una genética buena o mala y ya está, y ahí se queda todo, ¿no? Pero realmente es muy tremendo, es muy frustrante, entonces decir, bueno, estamos hablando de la suerte, yo he venido con esto y el que no. Entonces realmente para mí fue una sorpresa, ¿no? De repente darme cuenta de que no, de que los genes son una probabilidad, de que realmente tenemos expresiones genéticas y polimorfismos genéticos y se pueden expresar de diferentes maneras, y lo que va a hacer que se exprese de una manera o no un gen va a ser el medio. Es decir, si nosotros estamos en un medio limpio, si nosotros estamos en un medio sano, ya no solamente a nivel físico, a nivel mental, a nivel energético, a nivel espiritual, a nivel emocional, si nosotros estamos en un medio sano, nosotros vamos a percibir eso y vamos a ayudar a que nuestros genes se expresen de una manera o de otra. Es decir, ahí en ese momento sentí una alegría vital enorme, decir, soy libre, es decir, tengo capacidad de poder hacer algo ante la enfermedad. Yo puedo en un momento determinado evitar que mi cuerpo enferme, y un medio, ¿no? Como mi cuerpo, que al fin y al cabo, bueno, pues el que va a vehiculizar y el que va a realmente ser como yo siempre digo, ¿no? Realmente es un medio entre espíritu y la naturaleza, ese encuentro que ocurre, pues realmente va a poder estar, bueno, pues cuidado, y eso es lo que, una de las alegrías que más me llevé, ¿no? A través de la medicina ambiental. Realmente la medicina ambiental me ha enseñado muchas cosas porque me ha llevado a un conocimiento muy profundo, incluso espiritual, del ser humano.